Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vayan a ver el video. Este es un video para lo que es la actividad 3.4 que corresponde a dilatación lineal de nuestro curso de física 2. ¿Ok? Empezamos. Todos hemos visto alguna vez una locomotora, un tren. Sabemos que es un medio de transporte muy utilizado para transportar cargas, principalmente en algunos países de Europa, Estados Unidos lo ocupan para transportar a pasajeros, pero bueno, en nuestro país se ocupa más que nada para el transporte de carga. Sabemos que este tipo de vehículos viaja sobre unas vías. Las vías están compuestas por dos rieles y sobre esos rieles viajan los trenes. ¿Ok? Ahora, se han dado cuenta que los rieles en algunos segmentos están ligeramente separados, tienen una separación a veces hasta de un par de centímetros. Esa separación no es porque se hayan roto las vías, de hecho son intencionales. ¿Por qué? Existe un fenómeno que se conoce como dilatación. Cuando la temperatura aumenta en algún objeto, este objeto tiende a expandir sus dimensiones. Si las vías, que obviamente son muy largas, no tuvieran esa separación, entonces en días muy calurosos veríamos que esas vías se tuercen y podría ir desde torcimientos leves hasta torcimientos muy graves. Estos torcimientos que vemos en las fotos obviamente no son causados por dilatación, obviamente son causados por algún terremoto, por alguna otra circunstancia. Pero bueno, quise poner las fotos para ejemplificar qué pasaría si no se pusieran esas separaciones. Y obviamente con unas vías así, al pasar el tren, se desferrocarrilaría. ¿Ok? Y obviamente es algo que no queremos. Pero el fenómeno de la dilatación no solo pasa en las vías del tren. Por ejemplo, en construcción hay muchos fenómenos donde por problemas de dilatación térmica hay ocasiones que se separan los materiales. Por ejemplo, aquí vemos un levantamiento de piso. Puede ser por dilatación térmica o puede ser por un temblor. Pero bueno, imaginemos en este caso que es por una dilatación térmica. Pero no es solo imaginarlo. De hecho, hay cursos donde nos dicen cómo calcular las juntas de dilatación en fachadas. Generalmente las fachadas de los edificios es donde reciben los rayos del sol, son los que más se calientan, por lo tanto son los que más se expanden. Y por lo tanto hay unas uniones donde se amortigua esa dilatación. ¿Ok? Los vidrios también. Generalmente los marcos tienen un margen en el cual el vidrio se puede expandir o se pueda contraer. Si no tiene ese marco, ese margen, y lo hicieran justo, cuando son días muy calurosos, el vidrio se expande y al no tener hacia dónde expandirse, va a reventar. En la industria alimenticia, muchas veces hemos visto que hay ollas de vidrio, pero hay ocasiones que esas ollas se rompen y es porque rebasan lo que es la dilatación térmica. O cuando se le tienen cierta temperatura alta y se le agrega algo con una temperatura baja, la contracción hace que esto se rompa. A diferencia de materiales como metales o cerámicas que generalmente tienden a soportar más el cambio de temperaturas. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la dilatación térmica? La dilatación térmica se refiere a un aumento de longitud, de área o de volumen que sufre un objeto debido al aumento de la temperatura. En los sólidos, las moléculas tienen una posición fija y al aplicarles calor se producirá un aumento en el movimiento de vibraciones de estas moléculas. Ok, pero no solo aplica para sólidos. Efectivamente, aquí dice que los sólidos tienen la molécula, bla. Ojo, esto también aplica para líquidos y también aplica para gases. De hecho, en el video pasado comentábamos sobre los globos aerostáticos, que a cierta temperatura el aire presentaba cierto volumen y que al disminuir esa temperatura el aire disminuía su volumen.
Obviamente, si a ese aire que ya tenía menos volumen le aplicábamos calor y volvíamos a subir su temperatura, volvía a aumentar su volumen. Eso quiere decir que también va a ocurrir tanto en líquidos como en gases. Pero ¿por qué pasa la dilatación térmica? Imaginen, jóvenes, que tenemos reunidas a una gran cantidad de personas y va a haber una distancia entre estas personas. Por lo tanto, en cierta área cabría cierta cantidad de personas y ahí podrían estar, ¿ok? Tal vez no muy cómodos, pero bueno, ahí podríamos contener a toda esa cantidad de gente. Pero ¿qué pasa si de momento, en donde está toda esta gente, alguien llega con su altavoz y pone música de esa que se antoja para bailar? Entonces empezarían a bailar. Por lo tanto, al tener movimiento cada una de estas personas, el espacio que hay entre cada una de ellas tiene que aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a aumentar el número de gente, ni va a disminuir. Pero ¿cómo podríamos tener a la misma cantidad de gente si hay más espacio entre gentes? Obviamente sería que la multitud se empiece a abrir y nuestra multitud aumentaría en cuanto al área que ocupa, es decir, aumentaría la masa de toda esta gente. Estoy hablando del grupo de gentes, no de cada individuo, ¿ok? Entonces, exactamente pasa lo mismo con la materia. Cuando a la materia le aplicamos energía, cada partícula se va a empezar a mover y va a generar que haya espacio entre cada molécula en ese caso. Por lo tanto, el objeto va a dilatar, ¿ok? Va a expandirse. Ahora, la dilatación de la materia por elevación de temperatura puede ser de tres tipos. Va a ser dilatación térmica, puede ser lineal, que la vamos a ver generalmente en varillas, en alambres, en hilos, en cables, etc. Dilatación de área, que puede ser en placas, en láminas, etc. Y en dilatación de volumen, que va a ser en cuerpos que tienen largo, alto y ancho. ¿Ok? Ahora, este fenómeno ocurre prácticamente en todos los materiales. Yo puedo tener una cuerda de plástico y también va a presentar dilatación lineal. Pero ¿por qué estoy presentando puros ejemplos de metal? No es que solo ocurra en los metales. Lo que pasa es que los metales, al tener cierta rigidez, nos permite evidenciar más fácilmente este fenómeno. Además de que los metales es uno de los materiales que presenta la mayor dilatación térmica. ¿Ok? Entonces van a ser tres tipos de dilatación. Ahora, la dilatación lineal la vamos a ver en la actividad 3.4. Dilatación de área, actividad 3.5. Dilatación de volumen, 3.6. Actividad 3.7, ejercicios. 3.8, formulario. Y acabamos el semestre. ¿Ok? Échenle ganas, chavos, ya vamos por poquito. Ahora, ¿qué es la dilatación? La dilatación lineal. Este tipo de dilatación se caracteriza porque el aumento de la longitud de un sólido se origina y depende de la longitud inicial. No es lo mismo si yo tengo una varilla de 1 metro, así yo tengo una varilla de 15 metros. ¿Ok? Obviamente se va a expandir más la que tiene 15 metros. Ahorita explicamos por qué. Depende también del tipo de material del que está hecho. No todas las varillas de 15 metros van a cambiar la misma cantidad. Hay diferencia entre una varilla, por ejemplo, de vidrio y una varilla, por ejemplo, de zinc o una varilla de aluminio. Cada una de ellas tiene un coeficiente de dilatación que es lo que nos dice cuánto va a crecer. Y el tercer factor es el cambio de temperatura. No es lo mismo si yo tengo una varilla y le aplico energía para que aumente su temperatura a 1 grado centígrado, así le aplico temperatura para que aumente 100 grados centígrados. Obviamente, mientras mayor sea el cambio de temperatura, mayor va a ser la dilatación lineal. ¿Ok?
Ahora, si tomamos una varilla metálica de cualquier material con una longitud inicial LI, eso significa longitud inicial, y una temperatura inicial de TI, temperatura inicial, al calentar a una temperatura tal, la longitud que finalmente alcanza la varilla se indica como LF o longitud final. Las variaciones o cambios, tanto en temperatura como en longitud, se indican respectivamente como en la siguiente diapositiva. Nos dice que la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? Y que la variación o cambio de longitud va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Como ya se habrán dado cuenta, este triangulito, que de hecho es una letra griega que se llama delta, significa cambio o variación en este caso T sería cambio o variación de temperatura, en este caso L, cambio o variación de longitud. Pero es muy sencillo. Sé que suena medio complicada esta fórmula, pero de hecho es de lo más fácil que hay. Imaginen que tenemos una varilla que mide 5 metros. Le aplicamos cierta energía, el caso es que se expande y ahora mide 6 metros. Pregunta, ¿cuál era su longitud inicial? 5 metros. Y su longitud final, 6 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es 6 menos 5? 1. ¿Cuánto cambió la varilla? 1 metro. De hecho, eso es exactamente lo que nos dice esta fórmula. Y es una fórmula muy sencilla. ¿Ok? Entonces, la longitud final, en este caso 6 metros, menos la longitud inicial, en este caso 5 metros, nos va a decir cuánto cambió, 1 metro. Esto es con respecto a la longitud, pero con respecto a la otra fórmula es exactamente lo mismo, solo que con temperaturas. Imaginemos que tenemos una temperatura inicial de 100 grados Celsius. Desciende la temperatura y baja a 20 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuánto cambió la temperatura? Muy sencillo. Temperatura final, 20. Temperatura inicial, 100. 20 menos 100 sería menos 80. Por lo tanto, el cambio de temperatura fue menos 80. ¿Ok? Dense cuenta de algo. En la longitud también puede ser negativo. Si la longitud inicial hubiera sido de 6 metros y la longitud final de 5 metros, en ese caso se acortó la varilla. Por lo tanto, la variación de longitud habría sido un número negativo. También la temperatura puede ser en números positivos. Imaginemos, tenemos una temperatura inicial de 40 grados Celsius y aumenta a 50, temperatura final. Por lo tanto, temperatura final 50 menos 40, el resultado serían 10 positivos. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con esto, jóvenes. De hecho, es muy sencilla la fórmula. ¿Ok? Ahora, como nos había dicho la diapositiva anterior, el aumento de la longitud de un sólido depende de 3 cosas. Longitud inicial, 1. Tipo de material, 2. Cambio de temperatura, 3. Esos son los 3 factores de los que va a depender cuánto cambia nuestra varilla. Entonces, esta será la fórmula que aplicaremos para la resolución de estos problemas, en lo cual nos dice que la variación o cambio de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial de la varilla o del cuerpo y la variación o cambio de temperatura. ¿Ok? Para hacer despejes de esta fórmula es muy sencillo. Imaginemos que queremos despejar esta letra griega que se llama alfa, que representa el coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué está haciendo la longitud inicial? Está multiplicando, por lo tanto pasaría dividiendo. Y la variación de temperatura, ¿qué está haciendo? Multiplicando, por lo tanto pasaría dividiendo. Por lo tanto, la variación de longitud sobre
la longitud inicial por variación de temperatura sería igual a el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ok? Igual para longitud inicial pasaría alfa abajo, coeficiente de dilatación, variación de temperatura abajo, y nos quedaría que la variación de la longitud es igual, variación de longitud entre alfa multiplicado por variación de temperatura es igual a longitud inicial. ¿Ok? Como la variación de la temperatura no produce la misma dilatación en todos los materiales, el coeficiente de dilatación lineal alfa tampoco es el mismo. El coeficiente de dilatación lineal alfa es una propiedad de cada material que se ha determinado experimentalmente y que se puede calcular con la expresión. Alfa es igual a variación de longitud entre longitud inicial y variación de temperatura, que de hecho ya lo habíamos descrito de la fórmula anterior. Este no es más que el despeje de alfa de la fórmula anterior. Ahora, esta es una tabla de coeficientes de dilatación lineal. Ustedes la pueden ver en el PDF que les envié en las dos actividades previas. Aquí están los coeficientes de dilatación lineal. ¿Qué quiere decir este coeficiente de dilatación? Para empezar, tenemos que darnos cuenta en qué unidad está. En este caso es 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Y para este sería 1.3 por 10 a la menos 5 sobre grado Fahrenheit. Nosotros vamos a estar ocupando los grados centígrados, ya que son la unidad térmica que generalmente empleamos. Pero si necesitáramos por alguna razón ocupar Fahrenheit, aquí están los datos. ¿Ok? Ahora, en este caso, nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo único que quiero que vean es que teníamos variación de longitud es igual a alfa multiplicado por longitud inicial por variación de temperatura. Obviamente aquí se invirtieron, quedó alfa de este lado, longitud inicial aquí sigue, variación de longitud, aquí sigue, longitud inicial pasa dividiendo y variación de temperatura también pasa dividiendo. Por lo tanto queda variación de longitud sobre longitud inicial por variación de temperatura es igual a alfa, coeficiente de dilatación lineal. ¿Ok? Ok. Ahí estamos. Imaginen que tenemos una varilla de hierro a 20 grados centígrados y mide exactamente 1 metro. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra fórmula para variación de longitud, que es la misma que habíamos visto. Podemos identificar el hierro como una sustancia y aquí tenemos su coeficiente de dilatación lineal. Por lo tanto, ¿qué pasaría si a esta barra de hierro que está a 20 grados centígrados y mide 1 metro le aplicamos calor? Obviamente se va a expandir, pero ¿cuánto? Se va a expandir 1.2 por 10 a la menos 5 por cada grado centígrado que aumente cada metro. ¿Sí? Empecemos. ¿Qué es el 1.2 por 10 a la menos 5? Lo único que se hace es correr el punto decimal. ¿Cuántas veces? 5. Originalmente lo teníamos aquí, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Se corrió 5 veces. Ahora, nosotros aquí no tenemos una unidad determinada, simplemente está sobre grado centígrado. ¿Por qué? Si la varilla midiera en vez de 1 metro, 1 decímetro, esta unidad sería decímetro. Como aquí la unidad es metro, esto sería en metros. Si fuera milímetros, esto sería milímetros. ¿Ok? Ahora, nosotros le aplicamos calor a esta varilla. Aumenta 1 grado centígrado. ¿Cuánto va a medir ahora la varilla? Como la varilla mide 1 metro y aumentó 1 solo grado centígrado, va a aumentar esta longitud. Y la varilla ahora va a medir, va a estar a 21 grados centígrados y va a medir 1.00012 metros. ¿Ok? Prácticamente nada, muy poquito. Pero ¿qué pasaría si en vez de aumentarle 1 grado centígrado
hiciéramos que aumente 2 grados centígrados. Bueno, ahora estaría a 22 grados centígrados. ¿Y cuánto aumentaría? Aumentaría 2 veces el coeficiente de dilatación. Y ahora mediría 1.00024 metros. ¿Ok? Pero obviamente no necesitamos estar dibujando varillas, entonces bueno, las vamos a dejar de dibujar. ¿Qué pasaría si a esta varilla le aplicáramos más calor y aumentara ahora 100 grados centígrados? Entonces, ahora tendría una temperatura de 120 grados centígrados y aumentaría esto 100 veces. ¿Y cuánto es esto 100 veces? Sería 0.0012 más el metro que medía originalmente la varilla, ahora va a medir 1.0012 metros. ¿Ok? Ahora, imaginen que tenemos una varilla de 2 metros, ya no de 1, de 2. Es de hierro, está a 20 grados centígrados y como ya había dicho, mide 2 metros. Yo le aplico energía en forma de calor para que aumente su temperatura. Aumenta su temperatura a 21 grados centígrados. ¿Cuánto va a medir ahora? Aumentó 1 grado centígrado. ¿Cuánto mide? Los que hayan dicho que mide 2.00024 están en lo correcto. Yo esperaba que algunos se hubieran equivocado y dijeran 1.00012 metros. ¿Por qué? Efectivamente, esto es lo que va a aumentar cuando aumente 1 grado centígrado, pero aumente 1 grado centígrado cada metro. Como en este caso son 2 metros, obviamente el primer metro va a aumentar 0.00012 y el otro metro también. Por lo tanto, si sumamos los dos incrementos, obtenemos el 0.00024 metros. ¿Ok? Nos regresamos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la variación de longitud? En este caso, sería alfa de hierro, que es 1.2 por 10 a la menos 5, multiplicado por, en este caso, 2 metros que medía la varilla, y en este caso por 1 metro, que fue el incremento de temperatura. ¿Ok? Y eso es todo, es muy sencillo. Veamos un ejemplo. Dice, una varilla de aluminio de 3 metros de longitud tiene una temperatura de 30 grados centígrados. De acuerdo a la tabla 5, que de hecho es la tabla que acabamos de ver, estamos hablando de aluminio 2.4, el coeficiente de dilatación lineal alfa del aluminio es igual a 2.4 por 10 a la menos 5 grados centígrados. Son dos preguntas. La primera dice, ¿cuál será su longitud final si se calienta a 85 grados centígrados? Y la segunda, ¿cuánto aumentó su longitud o variación de longitud? ¿Ok? ¿Qué datos tenemos? Longitud inicial de la varilla, 3 metros. Temperatura inicial, 30 grados Celsius. Coeficiente de dilatación lineal del aluminio, 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado o grados Celsius. Temperatura final, 85 grados Celsius. Variación de longitud, longitud final, va a ser obviamente la longitud inicial más lo que cambie la longitud. ¿Y cuánto va a cambiar la longitud? Es lo que vamos a calcular. Entonces, vamos a despejar longitud final de nuestra fórmula que ya conocemos, que es variación de longitud es igual a alfa, coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por longitud inicial, multiplicado por variación de temperatura. Sabemos que la variación de longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Qué está haciendo aquí la longitud inicial? Está restando, va a pasar sumando. Por lo tanto, para encontrar la longitud final, necesitamos
a la longitud final va a ser igual la longitud inicial más el producto de multiplicar el coeficiente de dilatación por la longitud inicial por la variación de temperatura. ¿Cómo vamos a calcular la variación de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Longitud inicial, aquí nos dice el problema, 3 metros, aquí lo tenemos. Más, todo esto va entre paréntesis obviamente, coeficiente de dilatación lineal del aluminio, 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado, multiplicado por la longitud inicial, 3 metros, y todo eso multiplicado por la variación de temperatura, que ya dijimos que eran 85 grados Celsius menos 30 grados Celsius. Por lo tanto, nos queda 3 más el producto de 2.4 por 10 a la menos 5 por 3 por 55. Si hacemos todo este cálculo, nos va a dar 3.00396 metros. La pregunta A era, ¿cuál será la longitud final si se calienta a 0.85 grados centígrados? La longitud final serían 3.00396 metros. ¿Y cuánto aumentó su longitud? Si inicialmente medía 3 metros, entonces aumentó 0.00396 metros. Y eso es todo, jóvenes. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, nuestra actividad consta de 6 preguntas que ustedes deben contestar. Son preguntas muy sencillas. La primera dice, una varilla de aluminio, buscamos su coeficiente de dilatación lineal del aluminio, aquí lo tenemos, nos da una longitud, cada quien lo tiene que calcular con su tabla, ya que está entre comillas, incrementa su temperatura, el incremento de temperatura también lo van a sustituir por su tabla. ¿Cuál es la variación de longitud de la varilla? Pues este está muy sencillo, nos pide la variación de la longitud, ya ni siquiera hay que despejar la fórmula, aquí la tenemos. Coeficiente de dilatación lineal del aluminio, 2.4 por 10 a la menos 5, por la longitud inicial, por esto, por variación de temperatura, por esto. Lo que nos dé, ya tenemos nuestro resultado. Ojo, ¿en qué unidad va a estar nuestro resultado? Como la longitud estaba en metros, la variación va a ser en metros. ¿Ok? Pregunta 2. Una barra de cobre que inicialmente mide tanto, tras un descenso de temperatura mide tanto. Si inicialmente presentaba una temperatura de 75 grados Celsius, que ustedes deben cambiar por el de su tabla, ¿cuál es su nueva temperatura en grados Celsius? En este caso lo que tenemos que buscar es la variación de la temperatura. Despejamos variación de temperatura y nos va a quedar variación de longitud. ¿Cómo la conseguimos? Variación de longitud. Efectivamente, a la longitud final le restamos la longitud inicial. Lo que nos dé lo vamos a dividir entre el coeficiente de dilatación del cobre multiplicado por la longitud inicial. ¿Ok? Y eso va a ser la variación de temperatura. Pero ojo, no nos está pidiendo la variación de temperatura, nos está pidiendo la temperatura final. Por lo tanto, para encontrar la temperatura final sería la variación de la temperatura más la temperatura inicial. Es decir, solo a lo que nos dé le sumamos 75 y tenemos nuestro resultado. ¿Ok? Después, problema número 3, una barra mide tal cantidad, tras un aumento de temperatura de 45 grados Celsius, incrementó su longitud, esta cantidad fue lo que incrementó. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación lineal? De hecho, en un par de diapositivas antes habíamos visto lo que era la fórmula, es más, aquí está. El coeficiente de dilatación va a ser la variación de longitud entre longitud inicial sobre variación de temperatura. Entonces, variación de longitud, ya la tenemos. Lo vamos a dividir entre la longitud inicial multiplicada por la variación de temperatura. Y es todo.
en automático vamos a tener el coeficiente de dilatación lineal. Si se dan cuenta, jóvenes, son ejercicios muy sencillos. Los otros 3 ejercicios los dejo para que ustedes los analicen, ustedes los piensen y ustedes los resuelvan. ¿Ok? Me dio mucho gusto haberlos saludado, jóvenes, que estén bien. Cualquier cosa, saben que me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Hasta luego, saludos, bye.